padre, el cual creía muerto, apareció en mi casa como si nada luego de abandonarnos a mí y mis hermanos sin decir una palabra. Hace 3 meses, este hombre, este fantasma que pensábamos que había muerto hacía como 20 años, simplemente apareció. Llamó a la puerta de mi madre como si no fuera gran cosa. Y déjame pintarte la escena: barba gris descuidada, mejillas hundidas, arrastrando esta maleta de cuero rota, curtida por los años, como si le debiera el alquiler. Mi hermana mayor, Laura, abrió la puerta. Casi se desmaya. En serio. Pensé que iba a vomitar o a golpearlo, o ambas cosas. Para entenderlo bien, hay que ir atrás. Mamá siempre decía que nuestro padre fue un héroe. Un periodista encerrado en el extranjero por hablar en contra de un régimen corrupto. Luchando por la verdad, la libertad de prensa, todo eso. Luego, unos años después, llegó la noticia: murió en prisión por una neumonía sin tratar. Sin funeral. Solo una tragedia y un puñado de cenizas que nunca vimos. Fin. Punto. Esa fue la versión con la que crecimos. La única que conocíamos. La única que creíamos. Laura lo odiaba. Incluso con la historia del mártir, nunca le perdonó que se fuera. Siempre decía: no importa lo noble que sea la excusa, irse sigue siendo irse. Así que, cuando lo vio ahí parado, lo único que dijo, con la voz temblando de furia, no de sorpresa, fue: no tienes derecho a estar aquí. ¿Mi hermano Michael? Otra vibra. Él es callado. Siempre pensando, siempre sintiendo más de lo que deja ver. Miró a papá por lo que pareció una eternidad, como si intentara averiguar si esto era real o un sueño. Luego solo preguntó: ¿cómo saliste de prisión? ¿Y por qué ahora? Yo ni siquiera sabía lo que sentía. No era odio. Tampoco alegría. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Había construido toda una versión de él en mi cabeza. Ese mito. Ese héroe trágico. Y ahí, parado frente a mí, solo había un hombre viejo y cansado. Durante semanas, fue como un fantasma flotando en los bordes de nuestras vidas. Mamá no quiso saber nada. Cerró la puerta a cualquier segunda oportunidad. No iba a desenterrar ese pasado que ya había enterrado. ¿Y adivina quién lo acogió? La tía Berta. Dijo que el pobre hombre no tenía a dónde ir. Así que le dio una habitación polvorienta en la parte trasera de su casa. Él no discutió. Solo asintió. Y luego, un día, su cuerpo simplemente se rindió. El hospital hizo un montón de pruebas. Nada tenía sentido. Su sistema inmunológico se estaba apagando, pero no había infección, ni cáncer, como si algo dentro de él se estuviera pudriendo. La tía Berta estaba destrozada. Dijo que no comía. Casi no dormía. Afirmaba que era el estrés, la culpa, todos esos años escondido cobrándole factura. Papá seguía diciendo que su boca se sentía asquerosa. Dolores de cabeza constantes. Como si algo lo estuviera pudriendo por dentro. Entonces, justo antes de morir, pidió vernos. A todos. No por amor. No por perdón, no. Solo, por la verdad, o para soltar una bomba y desaparecer en paz. Apenas podía hablar, pero era terco. No descansó hasta decirlo. Papá, estuve en prisión, pero no por mucho tiempo. Sí, estuve involucrado en política. Pero me dejaron ir después de unos meses. No volví porque... Nos miró, a los 3, porque descubrí que no eran mis hijos biológicos. Silencio. Mi cerebro se quebró. Siguió hablando. Tu madre me escribió una carta mientras yo estaba encerrado. Dijo que me amaba. Pero había mentido. Me dijo la verdad en esa carta. Sentí que todo en mi vida era falso. Así que desaparecí. Fingí mi muerte. Me escondí. No lloró. Solo habló. Como si hubiera cargado con ese peso tanto tiempo y por fin pudiera soltarlo. Y nosotros simplemente nos quedamos ahí. Como estatuas. Rotos.
Nadie dijo ni una maldita palabra. Actualización. Creo que es demasiado largo para compartirlo en una sola publicación, solo agregando otra parte. Después de que murió, las cosas se pusieron raras. No al principio. La tía Berta me llamó 2 días después del funeral. Dijo que no podía quedarse en la casa. Que la habitación donde él dormía se sentía mal, pesada. Juraba que escuchaba algo rascando dentro del armario por las noches. Pero cuando revisaba, nada. Solo polvo y su vieja maleta, aún cerrada, aún en el mismo lugar donde la dejó. Esa maleta me daba mala espina. No sé por qué. Solo era una maldita maleta. Pero cada vez que la miraba, sentía que me devolvía la mirada. Michael la abrió. Eso es lo suyo. Así que lo hizo. No había mucho adentro. Un par de camisas, una pastilla de jabón a medio usar envuelta en papel, unas fotos descoloridas de personas que no conocíamos. Y este cuaderno. De cuero. Sin título. Lleno de páginas con una letra apretada. Nos lo llevamos a casa. Mala idea. Las primeras páginas eran lo que esperas. Notas al azar. Política. Nombres. Números. Pero luego el tono cambió. Se volvió paranoico. Obsesivo. Empezó a escribir como si alguien lo estuviera observando. Siguiéndolo. Había páginas tan rayadas que el papel se rompía. Había otra nota, fechada solo unos días antes de que muriera. Una de las últimas cosas que escribió. Esa noche no pude dormir. Mi boca sabía raro. Amargo. Metálico. Como si hubiera estado masticando papel aluminio. Laura quiso quemarlo. Lo tiró al fregadero y le prendió fuego. Pero esa cosa no se quemó. Se ennegreció en los bordes pero nunca realmente ardió. Al día siguiente fui a ver a mamá. Se veía peor que nunca. Como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Ni siquiera me saludó, solo miraba por la ventana. Eventualmente, reuní el valor para preguntarle sobre la carta, la que le mandó a papá cuando estaba en prisión. La que lo hizo desaparecer. Le dije que quería la verdad. Sobre todo. Sobre él. Sobre nosotros. Sobre quién era realmente nuestro padre. O si siquiera fue el único. Ella no habló. Solo giró la cabeza lentamente y me dio esa mirada fría y asustada al mismo tiempo. Como si quisiera decirme, pero su boca no la dejara. Y entonces dijo, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Estás drogado otra vez? Y se fue. Esa noche, Laura llamó histérica. Dijo que encontró a Michael en la bañera. No muerto. No sangrando. Solo sentado allí, completamente vestido, murmurando para sí mismo, una y otra vez. No se suponía que volviera. No se suponía que volviera. Lo internamos al día siguiente. No ha dicho una palabra desde entonces. Ahora solo quedo yo. Yo y este cuaderno que no puedo tirar. Bueno, a veces creo que lo veo. A papá. En reflejos. En lugares donde no debería estar. Como si nunca se hubiera ido. Como si aún nos estuviera observando. Así que fui a casa de la tía Berta a preguntarle sobre todo esto. Necesitaba respuestas. Me dejó entrar, pero había algo raro en ella. Sus ojos demasiado abiertos, como si no hubiera dormido, sus manos temblaban al servirme un trago. Seguía mirando por encima del hombro, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Le pregunté por la maleta. No respondió de inmediato. Luego, tras un largo silencio, finalmente habló tan suave que casi no la escuché. Lo amaba. ¿Qué? Bueno, gente, ahora soy yo hablando. Honestamente esta historia me pareció un poco loca. Me dejo con curiosidad porque siento que la historia no acaba aquí. El usuario de Reddit la subió hace 3 días, así que voy a estar pendiente de una posible actualización. Espero que les haya gustado. Estos días van a tener algunos videos por el canal, no sé por cuánto tiempo, pero pueden disfrutarlo mientras dure.
Yo por mi parte dejo el video por acá, nos vemos pronto. Reddit fuera.